Lectura del libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. David envió mensajeros para que le trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió de la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab que le mandó por Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retiraos de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa. Entre los servidores de David murió también Urías el hitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos?
con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este domingo pasado celebrábamos, por indicación del Papa Francisco, la jornada, el día de la palabra de Dios. Es evidente que hay una preocupación en el corazón del Papa y en definitiva de toda la Iglesia, porque parece ser que hoy los cristianos no prestamos demasiada atención a la palabra de Dios, no vivimos según ella, no la meditamos, no la obedecemos. No es solamente hoy, evidentemente, pero quizá hoy sí que se nota esa ignorancia acerca de la palabra de Dios, ignorancia que en gran parte es culpable, porque se nos ofrecen por todas partes cursos de preparación bíblica o de formación en la fe, pero a eso no nos apuntamos mucho, y hay que decirlo. Tenemos, por lo tanto, culpa por no conocer ni amar más la palabra de Dios. Eso es lo que ha querido de alguna manera señalarnos el Papa. Y fijémonos qué importante es dejarnos conducir por la palabra del Señor. Hemos escuchado dos comparaciones o parábolas que cuenta Jesús para hablarnos del tema más importante del que Él nos está hablando, que es el reino de Dios que Él trae. Recordemos que es el tema central de la predicación de Jesús y lo expone justamente a base de parábolas, como nos apuntaba aquí el evangelista San Marcos. ¿Por qué? Pues porque con las parábolas, las comparaciones son muchas veces muy gráficas y nos explican con unas pinceladas nada más, mucho mejor que con un largo discurso, lo que se quiere decir. La primera de las parábolas es fijarse, como lo hace Jesús, en el misterio de la naturaleza, en el milagro que se da en la naturaleza, para hacernos caer en la cuenta de cómo también en la palabra de Dios se produce ese milagro. El sembrador, cuando siembra la semilla, la deposita en tierra y la deja ya a los cuidados del Señor, la lluvia que va cayendo y que va haciendo germinar. Y dices, Jesús, sin que Él sepa cómo. Hoy sí se conoce por la ciencia todo el proceso de lo que ocurre con la germinación de una planta, pero aún así, aunque se explique, no deja de seguir siendo un milagro. Es el milagro de la vida que ocurre delante de nuestros ojos y que no apreciamos suficientemente. Ahí hay vida, una vida que se desarrolla, y detrás de esa vida evidentemente está Dios. Por lo tanto, la naturaleza nos está hablando de Dios, aunque muchas veces no nos enteramos. Y del poder de Dios, pues ese mismo milagro que ocurre con un grano que se siembra, ocurre también en el corazón de las personas, donde se siembra la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que diríamos va calando, va haciendo tener una seguridad en una serie de ideas o de propósitos o de sentimientos y que cambian la vida de las personas. La otra parábola también está hablando de un grano, en este caso de mostaza. Y como la mostaza, el granito de mostaza ciertamente es muy pequeñín, yo los he visto, vienen en una capsulita, entran pues un montón de granitos muy pequeños, como la punta de un alfiler. Cada uno de ellos es un grano de mostaza. Y luego pues se hace, como dice Jesús, una hortaliza grande hasta el punto de que las aves pueden anidar en sus ramas.
Aquí no está hablando del milagro de la vida, sino de cómo de algo muy pequeño el Señor puede sacar algo muy grande. Y así ha sido históricamente el desarrollo de la vida de la Iglesia. La semilla que puso Jesús era muy pequeñita, tan solo aquel grupito de 12, de los cuales uno falló, más luego los que se fueron añadiendo. Pero es cierto que en cuestión de pocos años aquellas ramas se extendieron por toda la cuenca del Mediterráneo, de tal manera que a principios del siglo II, es decir, 70 años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesús, ya estaba extendido el Evangelio por el sur hasta el norte de África y por el norte de Palestina, por lo que llamaban el Asia Menor, hoy Turquía, Grecia, Roma, el Imperio Romano, y probablemente, si San Pablo llegó a cumplir su propósito, llegó hasta España. En muy pocos años. Eso es un milagro, y es un milagro de la gracia de Dios. Es la vida que tiene dentro la palabra de Dios, una palabra que nos sirve a todos para ir también examinando nuestra vida. Hemos escuchado en la primera lectura una página que podría parecer sacada de una de las revistas de cotilleo que tanto gustan en nuestra época, pero no lo es. No nos cuenta simplemente un cotilleo. Se está hablando de la historia de una vida, la vida de un ser humano que, habiendo amado mucho a Dios, sin embargo también fue capaz de pecar muy gravemente, pero también de arrepentirse muy seriamente. Hoy hemos escuchado nada más que el relato del pecado, el pecado de David, el pecado más grande que cometió. Por una parte fue un pecado de sexualidad, el dejarse llevar por la sensualidad, e incluso por su situación de poder mandó traerle a una mujer que no era la suya, y después de enterarse de que había quedado embarazada, todavía agravó más el pecado, porque ya que no pudo disimularlo al traer a su marido para que estuviera con ella, y el marido no consintió en ir con su mujer, aquí se ha suprimido ese pasaje, pero la razón que dio Urías de no ir a su casa era porque sus compañeros soldados estaban pasándolo mal allí en donde se estaba dando la guerra, y él no quería, estar en mejor situación que ellos, y por lo tanto se quedó a la puerta de palacio durmiendo y no fue a su casa a encontrarse con su mujer. Naturalmente, puesto que el plan de David era lo contrario, le salió mal, y no se le ocurre otra cosa mejor que mandar órdenes para que le pongan en el sitio más peligroso de la batalla, y de esta manera Urías muera, y así no se entere de la infidelidad a la que el rey había sometido a su mujer. Graves, muy graves pecados. Pero la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, no nos los cuenta simplemente para que nos enteremos de lo que hizo David. La página siguiente, que se escuchará mañana, Dios mediante, va a contarnos el gran arrepentimiento de este hombre cuando se da cuenta de lo que ha hecho. No se había dado cuenta de que estaba pecando gravemente, y esto es algo que también puede ocurrirnos a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos educa acerca de que el pecado no consiste en lo que nosotros sintamos o si percibimos su gravedad o no, sino en desobedecer la palabra del Señor. ¿Cuántas veces exclamamos nosotros: es que yo no veo que eso sea pecado, a mí no me parece que eso sea malo? Hombre, si tú fueras Dios, pues entonces tendríamos que hacerte caso, pero es que no eres Dios, y tu mente no es como la de Dios, y tu sabiduría no es como la de Dios. Dios sí sabe lo que es el mal, y por eso nos lo revela, nos lo desvela, para que, fiándonos de Él, que es el que sabe
nosotros, obedeciendo, podamos conducirnos por el camino del bien. No depende de lo que nosotros percibamos o no la gravedad de un pecado, sino de lo que nos dice Dios. Y así, de esta manera, a través de la palabra de Dios, podemos enseñar y corregir, como decíamos al principio. Y esto nos recuerda qué gran función ha podido cumplir efectivamente la Iglesia, sobre todo utilizando la palabra de Dios en su predicación para enseñar y corregir. La labor educadora de la Iglesia, aunque hoy, por desgracia, no es reconocida en absoluto, pero ha sido muy grande y, de hecho, pues la primera institución en este mundo que tomó muy en serio lo de enseñar y corregir, porque la sabiduría se conservó y aumentó en los monasterios, y allí surgieron las escuelas, los sitios donde se enseñaba, y después las instituciones se multiplicaron y las universidades. Todo, absolutamente todo, el afán por enseñar al que no sabe surge del mandato de Cristo de amar al prójimo. De ahí surge el deseo de educar, no de dominar a nadie, ni nada por el estilo que dicen hoy. No, es el deseo de ayudar, de buscar el bien de las personas, ayudarles a crecer. Y esto fue lo que le movió a San Juan Bosco, él que había pasado tan mal los días de su niñez. Se da cuenta de cómo tantos jóvenes allá en el Turín de aquella época de revolución industrial que se estaba viviendo, tantos jóvenes cómo se perdían. Y a él le dolía en el alma porque él había descubierto a Dios y el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que le impulsa a dedicar toda su vida a ayudar a aquellos jóvenes para que, conociendo el amor que Dios les tenía y conociendo el bien y el mal, pudieran convertirse en personas de bien y de provecho. Pidamos pues al Señor que también hoy se entienda, se descubra esa misión educadora de la Iglesia. Pidamos por los hijos de San Juan Bosco, los salesianos, para que en esa tarea que tienen como modelo a San Juan Bosco, sean capaces de perseverar como él, con el mismo amor, el mismo cariño hacia los jóvenes. Y no dejemos que, aunque algunos ciertamente hayan podido caer en pecado, no dejemos que eso empañe la inmensa y gloriosa tarea educadora que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos y que sigue teniendo hoy. Nosotros mismos prestemos nuestra poca o mucha sabiduría, nuestra poca o mucha piedad a esta tarea de enseñar a los más jóvenes a respetar a Dios y su ley, la única manera de mejorar nuestro mundo.